Mi nombre es Gracia Morales. Tengo 36 años y alguna vez serví como capitana de la Armada. Casi 14 años de mi vida los pasé en el mar, guiando a mi tripulación a través de aguas peligrosas, y cargo las cicatrices de aquellos días en mi cuerpo y en mi alma. Una cicatriz es fácil de ver. Perdí parte de mi pierna izquierda durante una misión de rescate en la que salvé la vida de 17 marineros. Pero las cicatrices más profundas son las que nadie ve. Esas vienen de la traición, especialmente cuando proviene de alguien a quien una vez llamaste familia. Nunca pensé que mi propia hermana me miraría como antes lo hacían mis enemigos, con desprecio lo suficientemente filoso como para cortar el aire. Ese momento llegó el día de su boda, un día que debería haber estado lleno de amor y alegría. Estaba parada en la entrada del elegante salón. Mi pierna protésica negra apenas visible bajo un vestido azul marino hecho a la medida. Los candelabros sobre mí brillaban como estrellas, proyectando suave luz dorada sobre rosas blancas y copas de cristal. Apenas había dado unos pasos cuando Alicia se volteó hacia mí. Su sonrisa desapareció como una sombra al mediodía. La marinera lisiada. «Aquí no tienes nada que hacer», gritó, su voz lo suficientemente alta para que todo el salón la escuchara. Las palabras cortaron a través del murmullo y un silencio se instaló sobre los invitados. Su prometido a su lado se movió incómodo, pero no dijo nada por un momento. El mundo pareció detenerse. Todo lo que podía escuchar era mi propio corazón latiendo en mi pecho. La gente se volteó. Algunos miraban mi pierna, otros mi rostro, como si quisieran decidir si sentir lástima o juzgar. Sentí el peso de sus susurros presionando sobre mi espalda como una carga física. Una mujer en un vestido plateado brillante se inclinó hacia el hombre junto a ella y murmuró algo que lo hizo sonreír. Vi a un adolescente que señalaba mi pierna, mientras otra invitada sacudía la cabeza con desaprobación, como si mi presencia fuera una especie de vergüenza. Los ojos de Alicia eran fríos y duros. «Este es mi día, Gracia. Tú solo les recuerdas a todos el desastre trágico en el que te convertiste», agregó. Su voz goteaba veneno. «No», respondí. Las palabras tienen poco poder comparado con el silencio cuando éste se elige conscientemente. Simplemente me quedé allí con la espalda recta, la barbilla en alto y las manos tranquilamente cruzadas frente a mí. Miré a mi hermana. Realmente la miré. Y me pregunté cómo pudo olvidar todos los años en que luché por ella, por nosotras, por nuestro país. Ella me admiraba una vez cuando usaba el uniforme, pero ahora, sin uniforme y con un cuerpo cambiado, yo era en sus ojos nada más que una marinera lisiada. Mi silencio pareció provocarla aún más. «¿Crees que puedes simplemente aparecer aquí y actuar como si todo fuera normal? Esta boda no es tu escenario, Gracia», continuó, sus labios torcidos en una sonrisa burlona. Algunos invitados rieron nerviosamente, inseguros de si debían ponerse del lado de la novia o guardar silencio. Por dentro, sentí un dolor, no por sus palabras, sino porque la familia puede convertirse tan fácilmente en extraños cuando el orgullo y el ego se interponen. Había enfrentado tormentas en el mar, balas silbando junto a mi cabeza, el miedo helado de ahogarme en el oscuro océano. Nada de eso se comparaba con estar allí y ver el odio en el rostro de mi propia sangre. Me hice a un lado. Dejé que otros invitados pasaran junto a mí y busqué un lugar tranquilo en una mesa contra la pared opuesta. Desde allí observé a la gente reír, beber champán y actuar como si no hubieran presenciado una humillación pública. Mi hermana volvió a sonreír para las fotos, su crueldad escondida detrás del labial rojo y joyas pulidas. Me senté en silencio, dejando que el dolor de sus palabras actuara como agua salada sobre una herida abierta, y sin embargo, algo en mí permanecía inquebrantable. No necesitaba gritar para demostrar mi valor. No necesitaba recordarle a nadie las medallas que había ganado, las vidas que había salvado o las noches que había dormido bajo cielos extraños, defendiendo mi país. Mi silencio no era debilidad, era la calma de un soldado que ya había visto la guerra. 10 minutos después, todo cambió. El ronroneo profundo de motores atravesó las risas y murmullos del salón de bodas. Los invitados se volvieron hacia las altas ventanas, sus expresiones curiosas. Afuera,
5 subs negros rodaron en formación perfecta. Sus motores zumbaban como una advertencia. Los vehículos se detuvieron con precisión sincronizada en la entrada, haciendo que todos guardaran silencio. La atmósfera cambió. Se podía sentir la tensión atravesando la habitación como una ráfaga súbita de viento antes de una tormenta. Me quedé en mi rincón, mirando a través del vidrio como se abría la puerta del primer SUV. Un hombre salió, alto e imponente, su traje oscuro, impecable y perfectamente cortado. Lo reconocí de inmediato al almirante Arturo García, una de las personalidades más respetadas de la Armada y padre del prometido de Alicia. Lo había conocido solo una vez hace años, pero nunca pensé que me recordaría. Sin embargo, ahí estaba, erguido con la nitidez de un hombre que había pasado toda su vida en uniforme. Las puertas de los otros SUVs se abrieron y varios oficiales salieron, tranquilos pero poderosos en su presencia. El murmullo entre los invitados se hizo más fuerte. ¿Por quién están aquí?, susurró alguien. Otra voz respondió: creo que están aquí por ella. Y de repente sentí una docena de pares de ojos dirigidos hacia mí. El almirante García entró al salón sin vacilación. Su mirada recorrió la habitación hasta que se posó en mí. No miró a Alicia, ni al novio, ni a los invitados que susurraban como pájaros asustados. Vino directamente hacia mí. Sus zapatos pulidos golpeaban el piso con ritmo constante. «Capitana, su escolta ha llegado», dijo con voz cortante. Su voz cortó el aire como un saludo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Vi cómo el rostro de Alicia palidecía. Su prometido parecía como si el suelo acabara de desaparecer bajo sus pies. Los invitados miraban boquiabiertos, esforzándose por reconciliar la imagen de mí, la marinera lisiada, con el título que el almirante acababa de pronunciar: «Capitana Amé». Puse de pie, mi corazón tranquilo, pero mi mente acelerada. El almirante García se detuvo frente a mí y asintió ligeramente, un gesto de respeto que hablaba más fuerte que las palabras. Me volví levemente, capturando las miradas confundidas de todos los presentes, y dejé que mi voz llegara lo suficientemente lejos para que pudieran escuchar. «Ustedes no saben quién soy», dije con voz firme. Y es exactamente por eso que esta historia es importante. Todo comenzó aquí. En ese momento, la habitación se quedó en silencio nuevamente. Esta vez no por desprecio, sino por el reconocimiento colectivo de que algo mucho más profundo estaba a punto de revelarse. Y supe que acababa de dar el primer paso para reclamar mi dignidad. No con ira, sino con la verdad. Siempre supe que Alicia y yo crecimos bajo dos soles diferentes. Aunque crecimos en la misma pequeña casa en la costa de Veracruz, ella era la niña dorada, elogiada por su belleza, su encanto, sus calificaciones perfectas. Yo era la sombra que la seguía, la niña callada con rodillas raspadas y un espíritu inquieto. Siempre intentaba demostrar que era más que solo la otra hija. Nuestra madre murió cuando yo tenía solo 8 años y la casa perdió el calor suave de su voz. Mi padre, un hombre estricto que creía más en la disciplina que en el afecto, puso todas sus esperanzas en Alicia. Alicia era como una pintura valiosa en la galería de nuestro padre. Él la llamaba mi tesoro cuando giraba en sus vestidos de ballet o cuando traía un trofeo de la escuela a casa. Yo era la que reparaba cosas, bicicletas, radios, el motor del viejo bote que estaba detrás de nuestra casa. Mis manos siempre estaban sucias y mi ropa constantemente olía a sal marina. Mi padre me miraba y sacudía la cabeza diciendo: «Gracia, deberías ser más como tu hermana». Quería gritar que no estaba hecha para brillar como ella. Estaba hecha para resistir. De niñas, Alicia y yo estábamos lo suficientemente cerca como para compartir secretos nocturnos bajo las sábanas. Me preguntaba sobre las estrellas, y yo le decía que eran marineros que nos cuidaban desde arriba. Pero al crecer, ese vínculo comenzó a desmoronarse. Alicia empezó a verme como una rival. Cada vez que sobresalía en deportes o dominaba un proyecto de ciencias, encontraba una manera de minimizarlo. Recuerdo un día, cuando tenía 16 años, reparé el motor del bote de nuestro vecino completamente sola. Mi padre no dijo nada al respecto. Alicia, que llevaba una corona de un concurso de belleza local, se paró en la puerta y susurró en «Nunca serás como yo, Gracia». Simplemente
eres diferente, diferente, diferente. Esa palabra me persiguió, pero también me liberó. Decidí seguir mi propio camino, lejos de la vida pulida que Alicia anhelaba. A los 18, me uní a la Armada. Mi padre lo llamó una decisión tonta, un mundo de hombres que me rompería. Alicia puso los ojos en blanco y dijo que solo buscaba atención, pero en el fondo sabía que tenía que probar algo. No a ellos, sino a mí misma, el Armada se convirtió en mi familia. Por primera vez, no me juzgaban por mi apariencia o las expectativas de mi padre, sino por mi perseverancia, mis habilidades, mi coraje. Aprendí a dominar las tormentas en el agua y en la vida. Ascendí en los rangos, gané respeto y llevé mi uniforme como una armadura contra las dudas que alguna vez me aplastaron. Alicia nunca me visitó durante el entrenamiento, nunca envió una carta cuando estaba en misión. Lo único que mencionaba sobre mí era cuando podía presumir de tener una hermana en la Armada, usando mis logros como su trofeo sin respetar jamás la lucha que llevaba. Cuando perdí parte de mi pierna izquierda en una arriesgada misión de rescate, mi padre no llamó. Alicia ni siquiera envió un mensaje. Estaba sola en el hospital mirando al techo, preguntándome si mis sacrificios significaban algo para ellos. Con el tiempo aprendí a no esperar reconocimiento ni gratitud. Mi servicio nunca fue por ellos. Fue por los marineros que confiaron sus vidas en mí. Pero el silencio de mi familia dejó una cicatriz que no podía ignorar. Cada vez que escuchaba la voz de Alicia en mi memoria, sentía la punzada de que no era suficiente. Quizás por eso mi corazón no saltó de alegría cuando recibí la invitación a su boda. Simplemente se hundió como un ancla arrojada por la borda. La invitación llegó 2 semanas tarde, como si fuera una ocurrencia tardía. El sobre era impecable y costoso, pero adentro había una nota escrita a mano por Alicia. Decían: sí, ¿quieres venir? Puedes. No hagas un gran alboroto. No había calidez. No había entusiasmo, solo un recordatorio frío de que en su mente yo era una invitada opcional en su evento perfecto. Sostuve la tarjeta en mis manos durante mucho tiempo, preguntándome si debía ir. Cada instinto me decía que me quedara en casa, pero una parte de mí, la parte que no se dejaba apagar, sabía que tenía que estar allí. No por su reconocimiento, sino por mi propia dignidad. Me preparé para ese día con determinación tranquila. Mi pierna protésica, delgada y negra, se apoyaba contra la pared, mientras me sentaba en el borde de la cama y la pulía, tal como antes limpiaba mis botas antes de la inspección. La luz de la mañana entraba por mi ventana sobre mis medallas, que estaban en un estante de madera. No las necesitaba para recordarme quién era, pero eran testigos silenciosos de todo lo que había soportado. El vestido que elegí era simple, en azul marino oscuro, adecuado para mi nombre y mi historia. Pasé los dedos sobre la tela. Sentí su suavidad como si fuera un escudo contra las flechas que seguramente aún tendría que enfrentar. Recogí mi cabello en un moño ordenado, exactamente como durante mi servicio, y me miré en el espejo. Mi reflejo era familiar y al mismo tiempo extraño. Ya no era la joven marinera que creía en lazos familiares inquebrantables. Era una mujer que había aprendido el precio del silencio, el sacrificio y la resistencia. Mientras ajustaba mi prótesis, oleadas de recuerdos me inundaron, sobre todo el día en que perdí mi pierna y salvé a la tripulación del buque Veracruz. Esa misión estaba grabada profundamente en mis huesos. Una tormenta había surgido inesperadamente. Olas chocaban como montañas, y en la cubierta estalló un incendio. Recuerdo cómo arrastré a un joven oficial, apenas de 20 años, a un lugar seguro mientras el humo llenaba mis pulmones. Era el hijo del almirante García. Nunca le había contado a Alicia sobre esa misión, no porque quisiera ocultarla, sino porque sabía que no le habría importado. Salí de mi pequeño apartamento y respiré el aire fresco de la mañana. El mundo parecía tan pacífico, un contraste marcado con la tormenta que rugía dentro de mí, aun cuando el taxi me llevó al gran hotel donde se llevaba a cabo la boda. Pasé por el puerto y eché un vistazo a los barcos tranquilamente anclados, sus banderas ondeando al viento. Su vista me recordó quién era y por qué había sobrevivido. Cuando llegué, la escena era exactamente como esperaba, tan extravagante y deslumbrante. La entrada estaba bordeada de lirios blancos y champán caro. Se servía en bandejas plateadas,
Los invitados en atuendos de diseñador se movían como en una fiesta real. Salí del taxi, enderecé mi postura y sentí las miradas dirigidas hacia mí. Algunos sonrieron cortésmente, otros me miraron con curiosidad o incluso con incomodidad. Caminé con pasos deliberados, cada clic de mis zapatos en el pavimento resonaba con la determinación en mi corazón. En ese momento, me di cuenta de que esta boda no era solo una reunión familiar, era un escenario para que Alicia mostrara su vida perfecta, una vida en la que alguien como yo no encajaba, pero no había venido para adaptarme o jugar su juego. Estaba ahí para recordarme a mí misma que aún pertenecía donde yo decidiera estar. Lo que no sabía era que este día, esta simple presencia, lanzaría el pasado con toda su fuerza hacia el presente. Traería al almirante García y sus 5 subs negros, y con ellos una verdad para la que nadie, especialmente Alicia, estaba preparada. La recepción de la boda era una exhibición de perfección que Alicia había orquestado cuidadosamente. Candelabros de cristal colgaban sobre el salón proyectando luz, doradas sobre mesas decoradas con rosas blancas y cubiertos de plata pulida. En una esquina, un cuarteto de cuerdas tocaba melodías suaves, mientras meseros con bandejas de champán se deslizaban. Entre los invitados, Danme había sentado en una mesa al fondo, cuando la voz de Alicia cortó a través de la música como un látigo. «Bueno, si no es mi pequeña marinera lisiada», dijo en voz alta, mostrando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su tono goteaba dulzura burlona, pero sus palabras golpeaban como un cuchillo. Un silencio se instaló sobre las mesas cercanas. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras las cabezas se volvían hacia nosotras. Ampí curiosidad, sorpresa y algo más en los rostros de los invitados. Lástima, mi hermana estaba parada en su vestido de novia de diseñador, la mano alrededor del brazo de su prometido, y parecía la reina de la noche. Inclinó la cabeza, su mirada se deslizó hacia mi prótesis como si fuera una mancha en su noche impecable. «¿Viniste cojeando hasta aquí, Gracia?», agregó, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. «Espero que no te hayas tropezado con la alfombra. Odiaría que arruinaras las fotos». Algunos invitados rieron nerviosamente, inseguros de si era una broma o una crueldad que debían aplaudir. Me senté completamente quieta, mi rostro tranquilo aunque podía sentir el calor en mi pecho. No fueron las palabras las que me hirieron, fue el hecho de que venían de ella, de la hermana que una vez me suplicaba que le leyera cuentos para dormir como si fuera su señal. Un hombre de la mesa vecina se inclinó hacia adelante. Tenía unos 40 años, vestía un smoking elegante y tenía la sonrisa complaciente de alguien que cree que el dinero puede comprar clase. «Entonces, capitana, ¿verdad?», preguntó. «¿Qué hace una marinera lisiada hoy en día? ¿Ya está retirada o solo en el banquillo?». Su tono era casual, pero sus ojos llevaban burla. Antes de que pudiera responder, otra mujer intervino. «¿Todavía navegas o ahora es muy peligroso?». Se rió ligeramente y tomó un sorbo de champán. Las preguntas se apilaban como piedras. Cada palabra era otra prueba de mi paciencia. Podría haberles dicho que una vez comandé una tripulación en aguas mortales, que enfrenté tormentas, piratas y terroristas. Podría haber contado sobre los 17 marineros que regresaron vivos a casa porque tomé la decisión. Imposible que me costó mi pierna, pero no lo hice. Alicia sonreía, visiblemente entretenida por el espectáculo. Le susurró algo a su prometido, quien me miró con incomodidad, pero no intervino. En ese momento me di cuenta de que esto no era crueldad casual, era intencional. Mi presencia en su boda era una amenaza para la imagen que quería proyectar. Una novia perfecta, con una vida perfecta, sin estar perturbada por la sombra de una hermana que había experimentado la guerra. Me obligué a sonreír, pero mi silencio era más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Los invitados finalmente volvieron a sus conversaciones, pero el daño estaba hecho. Aprendí que el silencio puede ser tanto escudo como arma. En el mar, el silencio puede salvar tu vida,
Te permite escuchar el cambio de las olas, el crujido del acero, la advertencia de una tormenta. Pero el silencio en casa se siente como un vacío, un recordatorio de cosas que nadie se atreve a decir mientras estaba sentada allí. La música volvió a sonar, pero aún sentía el peso de sus miradas. Me acostumbré al silencio en el mar, murmuré suavemente para mí misma, pero nunca al silencio de mi propia familia. Una mujer que apenas conocía, una de las damas de honor de Alicia, se acercó. Llevaba un vestido rosa pálido. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y sus tacones hacían clic suavemente sobre el piso de mármol. Se apoyó en mi mesa fingiendo una sonrisa. «Esa es una pierna elegante la que tienes», dijo, con un toque de admiración fingida. «Es pesada. ¿A veces te sientes menos femenina por eso?». Sostuve su mirada, negándome a dejarla ver la ira que crecía dentro de mí. «Es más ligera que la ignorancia», respondí con calma pero firmemente. Ella parpadeó, sorprendida, se enderezó y luego se alejó con un sonido disgustado. Alicia, que lo había notado, se rió suavemente y dijo: «Gracia, eres demasiado sensible. La gente solo tiene curiosidad. No puedes enojarte con ellos por preguntar. Después de todo, ¿no se ve algo así todos los días?». Sus palabras se desvanecieron mientras señalaba mi pierna con un gesto vago. «No les debo respuestas», dije en voz baja, mi voz baja pero firme. Mi calma pareció frustrarla más que cualquier estallido podría haberlo hecho. Quería que perdiera el control, que hiciera una escena que justificara su desprecio, pero me negué a darle esa satisfacción. Un invitado más joven, tal vez animado por el alcohol, se acercó y preguntó: «Entonces, Gracia, ¿la perdiste en un accidente? ¿Un percance en un barco o algo así?». Fue aterrador. La habitación se quedó en silencio nuevamente. Esperando mi respuesta, respiré profundamente y dije: «La perdí salvando vidas». ¿Eso responde tu pregunta? La franqueza de mis palabras lo dejó sin habla y se retiró rápidamente. Tomé mi vaso de agua en la mano, mis dedos tranquilos a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. No eran las preguntas en sí las que me enojaban, sino la forma en que se hacían, sin compasión, sin comprensión. Como si mi dolor fuera entretenimiento para ellos, Alicia regresó riendo a su mesa con amigos, actuando como si nada hubiera pasado. Sentí como mi mandíbula se tensaba, pero mantuve mi compostura. Había soportado cosas peores: fuego enemigo, humo negro, noches con lluvia helada, pero nada me había preparado para la crueldad que se disfrazaba de orgullo familiar. Finalmente, no podía respirar más en ese salón. Las risas, los susurros, el tintineo de las copas, todo se sentía como dagas apuntando a mi pecho. Me disculpé en voz baja y salí al balcón. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro y respiré profundamente, tratando de ahuyentar la pesadez en mi corazón. Las luces de la ciudad se extendían ante mí, brillando como las estrellas por las que una vez navegué. Puse mi mano sobre la barandilla, sentí el metal frío bajo mi palma y mi mente vagó de regreso a aquella noche. La noche en que perdí mi pierna, fue durante una misión cerca del Mar de Cortés. Habíamos recibido una llamada de emergencia de un barco que estaba siendo atacado. La tormenta era brutal. Olas se levantaban como muros. El viento aullaba como una bestia salvaje. Yo era la oficial al mando y cada decisión recaía sobre mí. Recuerdo gritar órdenes. Mi voz apenas atravesaba el rugido del océano. Luego hubo una explosión. Una bola de fuego iluminó la noche y supe que mi tripulación estaba en peligro. No pensé, simplemente actué. Corrí hacia las llamas, saqué a 2 marineros de los escombros. Sentí el calor quemando a través de mi uniforme. La cubierta bajo mis botas temblaba. Luego vino la detonación. Una esquirla atravesó mi pierna y me derrumbé. Mi visión se nubló por el dolor. Podría haberme quedado allí tendida, pero no lo hice. Me levanté. Enganché a un joven oficial que apenas estaba consciente bajo mi brazo y lo llevé a un lugar seguro. Ese oficial era el hijo del almirante García. Nunca le había contado a nadie de mi familia los detalles de aquella noche. No porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que no les habría importado. Para ellos, yo era solo Gracia, la oveja negra, la soldado que cambió vestidos por botas de combate.
Mientras estaba parada en el balcón, recordé la carta que el almirante García me había enviado después del rescate. Era breve, pero lo decía: todo trajiste a mi hijo a casa. Te debo más de lo que jamás podré pagar. Una risa amarga escapó mientras pensaba en Alicia. Había usado mi nombre y mi rango para impresionar a la familia de su prometido, presumiendo de su hermana heroica cuando le convenía, pero nunca había reconocido el costo de ese heroísmo. Miré mi reflejo en la ventana, hombros fuertes, ojos tranquilos y una pierna de acero, y quedó claro que esto no se trataba solo de una boda, se trataba de toda mi vida, de no ser vista por las personas que mejor deberían haberme conocido. En ese momento me hice una promesa silenciosa. No permitiría que esta noche terminara como Alicia quería. No sabía exactamente cómo se revelaría la verdad, pero una cosa sabía con certeza: se avecinaba un día de ajuste de cuentas y llegaría más rápido de lo que nadie esperaba. El aire fresco del balcón no podía calmar la tormenta dentro de mí. Puse las manos sobre la barandilla y miré hacia la oscuridad de la noche. El zumbido del tráfico de la ciudad abajo se mezclaba con el eco distante de risas del salón. Mi mente vagó de regreso a la noche que cambió mi vida para siempre, la noche en que perdí parte de mi pierna y gané una verdad que pocos entenderían jamás. Era tarde en el mar de Cortés. Nuestro barco, el Veracruz, estaba en una misión humanitaria, cuando una llamada de emergencia destrozó el silencio. En un barco más pequeño con marineros y civiles había sido atacado. Éramos la unidad más cercana y yo era la comandante de guardia encubierta. El clima era despiadado, las olas se levantaban como torres oscuras. Aún siento el rocío de sal picante azotando mi rostro mientras gritaba órdenes a mi tripulación. Mi voz luchaba contra el rugido del océano. Cuando alcanzamos el barco en llamas, no había tiempo para dudar. El fuego devoraba la cubierta, humo negro se elevaba sobre las olas. Recuerdo ver a un joven oficial, apenas de 20 años, bajo los escombros. Su brazo estaba atrapado por una viga rota. Sus ojos abiertos y asustados se encontraron con los míos, y supe que no sobreviviría si no actuaba rápido. Me lancé hacia adelante. La cubierta temblaba bajo mis pies. Ignoré el peligro que silbaba en cada chispa y cada crujido de metal. Lo liberé, pero cuando me giré para protegerlo de una explosión repentina, sentí un dolor ardiente que atravesó mi pierna. Era como si el fuego se hubiera comido mis huesos. Tropecé, pero no me detuve. Lo arrastré conmigo. Nos llevé a ambos al bote salvavidas. Otra explosión sacudió el barco y fui lanzada contra la barandilla. El mundo se volvió blanco de dolor y en lo profundo sabía que nunca volvería a caminar de la misma manera. No recuerdo haber gritado. Me concentré en su rostro. Le dije que aguantara, que viviría. Eso era lo único que importaba. Mi tripulación nos sacó a ambos a bordo y perdí el conocimiento mientras el rugido de las olas resonaba en mis oídos. Cuando desperté en el hospital, mi pierna se había ido, pero mi equipo estaba vivo. 17 marineros regresaron a casa por esa decisión. Ese fue el precio que pagué y nunca me arrepentían. Mientras estaba en el balcón, me susurré a mí misma: solo ven un cuerpo dañado. No ven las vidas que están detrás de mí. Mi hermana, los invitados adentro, ninguno de ellos podía entender que una parte de mí se quedó allá afuera en el agua, pero la había dado voluntariamente. Y sin embargo, aquí no me juzgaban por mi valentía, sino por la forma de mi cuerpo. Enderecé mi espalda, agarré la barandilla. Me negaba a dejar que su ignorancia me definiera. Aquella noche en el Veracruz me había convertido en más de lo que era antes. Me dio una historia, un propósito, una fuerza que nadie podía quitarme, ni fuego ni olas, y mucho menos palabras crueles en una boda. Cuando volví a entrar al salón, el aire se sentía más pesado. El cuarteto de cuerdas tocaba una melodía alegre, pero debajo sentía como los susurros se arrastraban, como serpientes entre las mesas. Descubrí a Alicia cerca del bar, su prometido a su lado. Hablaban en voz baja, sus expresiones tensas y calculadoras. Me quedé lo suficientemente cerca para escuchar, pero me volteé para que no me notaran. Ella está arruinando todo, siseó Alicia. Sus labios perfectamente maquillados apenas se movían. ¿Viste cómo la gente la miraba cuando entró? Están hablando de su pierna.
no de mi vestido. Su prometido, Miguel, parecía incómodo. Alicia, es tu hermana. Tal vez deberíamos simplemente... No, Alicia le cortó la palabra, su tono cortante. Ella no está aquí para celebrarme. Está aquí para llamar la atención, para hacerse la víctima. ¿Te dije? Que me hace quedar mal. Nunca debía haberla invitado. Apreté los músculos de mi mandíbula, pero guardé silencio. Dejando que sus palabras penetraran en mí como acero frío, a no le bastaba con humillarme públicamente. Ahora quería borrarme por completo. Miguel miró nerviosamente alrededor y bajó la voz. ¿Qué quieres que haga? No podemos simplemente echarla. Eso se vería aún peor. Entonces encuentra una manera de apartarla, dijo Alicia, su voz empapada de veneno. Dile al fotógrafo que no la ponga en las fotos. Asegúrate de que se siente lejos de la mesa principal. No me importa cómo lo hagas. Solo asegúrate de que la gente deje de notarla. Me volteé ligeramente y observé los reflejos detrás del bar. Alicia se veía hermosa, sí, pero la belleza sin bondad es solo vidrio, frío, frágil y vacío. Me pregunté si siempre había sido así o si los años de ser tratada como la perfecta la habían retorcido en alguien que ya no reconocía. Su conversación se apagó, pero también aclaró algo en mí. No estaba aquí para luchar por un lugar en su reflector, tenía mi propia luz, forjada en tormentas que ella nunca entendería. Sin embargo, una pequeña parte de mí dolía. Era mi hermana. Una vez compartimos cumpleaños, susurramos secretos y lloramos por las mismas pérdidas. Ahora me veía como una mancha en su narrativa perfecta. Tomé un sorbo de agua, mis dedos tranquilos a pesar de la tormenta que hervía dentro de mí. No necesitaba su reconocimiento, pero la ira que burbujeaba bajo mi fachada tranquila no podía negarla, y mientras me movía hacia el pasillo, escuché la voz de Alicia nuevamente. Esta vez más aguda. Estaba hablando con una de sus damas de honor, una mujer que no conocía. ¿Sabes qué? ¿Es realmente patético?, dijo Alicia, riendo suavemente pero con crueldad. Gracia actúa aquí como si fuera una heroína de guerra. Pretende que perder una pierna la hace especial. ¿Por favor? Por favor, la única razón por la que tiene esa prótesis es por dinero de caridad. Sin la lástima de la gente, ni siquiera podría costear la mitad de lo que tiene. Esas palabras me detuvieron como un golpe. Dinero de caridad. Mi mente se aceleró. Nunca había aceptado caridad. Cada gasto médico, cada prótesis, cada sesión de rehabilitación fue cubierta por mis beneficios militares y los programas de ayuda para veteranos a los que yo misma contribuí. Entonces me di cuenta, solo había una persona que alguna vez mencionó mi nombre a ciertas organizaciones de veteranos. Alicia. Entré al pasillo. Fuera de la vista, respiré con calma, pero mi corazón latía con fuerza. Saqué mi teléfono y verifiqué rápidamente mis correos electrónicos. Tenía acceso a los registros financieros de la Fundación de Veteranos que yo ayudaba a apoyar, la misma que ayudaba a soldados heridos, y ahí estaban una transferencia grande, listada a mi nombre como donante de boda para Alicia Benítez. Mi estómago se contrajo. Ana había tomado fondos destinados a ayudar a soldados, a reconstruir sus vidas, y los usó para su boda extravagante. Por un momento no pude moverme. Se sentía como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. Ya no era solo traición, era robo disfrazado de orgullo familiar. Podía escuchar a Alicia todavía hablando. Su voz goteaba arrogancia. Debería estar agradecida de que la haya dejado venir. En serio, ¿qué aporta aquí excepto tropiezos vergonzosos? Mis futuros suegros estaban impresionados cuando mencioné su rango, pero no les dije lo que realmente es un recordatorio del fracaso. Mis dedos se aferraron a mi teléfono. Quería irrumpir y confrontarla frente a todos. Pero luego recordé algo que el almirante García me escribió una vez en una carta. La verdadera fuerza no se muestra cuando gritas, sino cuando eliges el momento correcto para hablar. Respiré profundamente y retrocedí del marco de la puerta. Llegaría un momento para revelar la verdad, y cuando llegara, sería irrefutable. No solo me defendería, me aseguraría de que ella enfrentara sus acciones. En ese momento me di cuenta de que esta boda no solo mostraba la crueldad de Alicia, revelaba en qué tipo de persona se había convertido, en alguien que explotaba los sacrificios de otros para su propio beneficio, y no permitiría que se saliera con la suya. Enderecé los hombros y regresé al salón, mis pasos tranquilos y decididos.
Había experimentado tormentas que podrían haber destrozado barcos. Había enfrentado enemigos con armas en las manos y odio en los ojos. Las palabras de Alicia no eran nada en comparación. La diferencia era que esta batalla no se libraría con fuerza o ira, se libraría con la verdad. Y estaba lista para ello. La recepción de la boda comenzaba a sentirse como una jaula. Estaba parada en la parte trasera del salón, fingiendo que miraba los arreglos florales. Cuando lo escuché, un zumbido profundo y sordo que atravesó la música refinada y las risas. No era el sonido de un solo auto, eran varios motores, poderosos y sincronizados, rodando más cerca como una marea de la que no se podía escapar. A mis instintos se agudizaron. El ritmo de esos motores me recordaba los convoyes que había escuchado durante misiones y supe de inmediato que estos vehículos no pertenecían a invitados ordinarios. El sonido se hizo más fuerte, exigiendo atención. A través de las altas ventanas vi cómo SUVs negros avanzaban en formación perfecta. Sus superficies brillantes reflejaban la cálida luz del hotel. Se detuvieron abruptamente. Los motores zumbaban como una advertencia no pronunciada. El murmullo en el salón se detuvo. Los invitados se voltearon, los ojos se agrandaron. Se preguntaban ¿quién llegaría a una boda con semejante demostración de poder? La risa de Alicia se detuvo a mitad de frase. ¿Quién diablos llega así?, murmuró a una amiga. Su irritación era evidente. Esta es mi boda, no un desfile político. No, respondí. Mi pulso no se aceleró por miedo, sino por una extraña sensación de reconocimiento. Estos vehículos llevaban la misma aura de precisión y disciplina, bajo la cual había vivido durante años. Quienquiera que hubiera llegado, no estaba aquí por Alicia. Lo sentí en mis huesos. Estaban aquí por mí. Las puertas de los SUVs se abrieron sincrónicamente y varias figuras salieron. Incluso desde la distancia, reconocí la postura, los movimientos controlados, la autoridad silenciosa que ningún civil podría fingir. Eran marines, actuando con determinación en un murmullo recorrió el salón. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?, susurró alguien. Se ven oficiales. Algunos invitados corrieron a las ventanas, estirando el cuello para ver mejor. La banda se detuvo, confundida. La música cesó a mitad de la nota. Era como si toda la celebración hubiera hecho una pausa. Un hombre salió del sub principal. Su presencia traía la atención incluso antes de entrar en la luz. Era alto, de constitución amplia, y llevaba un traje oscuro que le quedaba con precisión militar. Su cabello estaba salpicado de plata, su postura inconfundible. Se movía como alguien que había pasado su vida liderando hombres en batalla. Lo reconocí de inmediato. Almirante Arturo García. Mi respiración se detuvo aunque permanecí inmóvil. No lo había visto desde que recibí su carta escrita a mano, en la que me agradecía por traer a su hijo vivo a casa. ¿Qué hacía aquí? Los invitados ahora estaban completamente silenciosos. La tensión en el aire era palpable. Alicia se volvió hacia mí. La sospecha brillaba en sus ojos. ¿Los conoces?, exigió con voz amortiguada. No respondí. Mi mirada estaba fija en el almirante, quien cerró la puerta del SUV detrás de él y ajustó su chaqueta con cuidado deliberado. Su vista evocó recuerdos de noches en la cubierta del Veracruz, el rugido de las olas contra el acero, el peso de saber que cada una de mis decisiones podría costar vidas. En el almirante García era más que un superior. Había sido un mentor, una figura cuyo respeto significaba todo para mí. Cuando comenzó a caminar hacia la entrada del hotel, el aire en el salón se volvió aún más pesado. La gente se movía incómodamente en sus asientos, susurrando preguntas para las que no tenían respuestas. ¿Por qué un almirante llegaba tan dramáticamente a una boda? ¿Por qué justo ahora? Sentí todas las miradas sobre mí, como si todos de alguna manera supieran que yo era la razón de esta aparición inesperada. Los invitados instintivamente enderezaron su postura cuando el almirante García se acercó, reconociendo la autoridad cuando la veían. Respiré lentamente, preparándome para lo que estuviera a punto de desarrollarse. La puerta del salón se abrió y el almirante García entró, con la precisión tranquila de un hombre que había pasado décadas ordenando respeto. El sonido de sus pasos sobre el piso de mármol pulido resonaba a través del silencio.
Cada paso era deliberado, cada movimiento hablaba volúmenes sin decir una palabra. Los invitados se volvieron hacia él, sus rostros una mezcla de asombro y confusión. No echó un vistazo a la decoración, las flores o las mesas suntuosas. Su mirada estaba fija, aguda, dirigida, como si tuviera una misión que no podía esperar. La habitación parecía encogerse bajo su presencia. Alicia, parada cerca del centro del salón, se congeló. Su prometido se movió inquieto a su lado. ¿Por qué está aquí?, susurró. Su voz tembló por primera vez esa noche. Guardé silencio. Mis ojos lo siguieron, esperando. El almirante García se detuvo a solo unos pasos de mí. Por un latido del corazón, el mundo estuvo completamente quieto. Luego habló con una voz que llevaba autoridad y reverencia a la vez. Capitana Moraes. El título cayó como un trueno en la habitación. Conversaciones que antes solo eran susurros cesaron por completo. Algunos invitados jadearon. Otros miraban entre el almirante y yo, esforzándose por procesar lo que habían escuchado. Capitana, sus cabezas se volvieron hacia mí. Sus rostros cambiaron de burla a algo más cercano al shock y la curiosidad. El almirante García se paró erguido, sostuvo mi mirada y luego inclinó ligeramente la cabeza. No era una reverencia formal, sino un reconocimiento sutil de respeto. Devolví su mirada. Instintivamente enderecé mi espalda. El peso de mi antiguo servicio se elevó como una marea en mi pecho. Su escolta ha llegado, dijo, su tono equilibrado pero autoritario. Esa palabra envió una ola de silencio rodando por el salón. El rostro de Alicia palideció. Miró de mí al almirante, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. La mandíbula de su prometido cayó ligeramente y lo vi retroceder, inseguro de qué decir. Los invitados comenzaron a murmurar, pero nadie se atrevió a hablar demasiado alto. Capté fragmentos de sus voces en Capitana. ¿Ella realmente es capitana? ¿Sabías que sirvió bajo él? ¿Qué está pasando aquí? No me moví todavía. Quería que sintieran el peso de este momento, que vieran el contraste entre la hermana que habían despreciado y la capitana que estaba frente a un almirante. Sentí los ojos de Alicia sobre mí, una mezcla de confusión, miedo y algo más vergüenza. El almirante García dio otro paso hacia mí. Capitana Morales, hemos esperado este momento, dijo. Su voz era tranquila, pero escuché el subtono de gratitud. Es un honor estar aquí con usted hoy. El aire parecía crepitar con tensión. Cada invitado ahora nos miraba. La atmósfera se transformó de una celebración superficial a algo pesado y significativo. Miré alrededor de la habitación, mis ojos se deslizaron sobre rostros que me habían ridiculizado solo minutos antes. Dejé que el silencio obrara antes de hablar. Ustedes no saben quién soy, dije en voz baja, pero mi voz se proyectó a pesar de su suavidad. Pero este es el momento en que descubrirán por qué estoy aquí esta noche. La presencia del almirante lo había cambiado todo. Este ya no era el escenario de Alicia, este era un ajuste de cuentas. Vi cómo el color se drenaba de sus mejillas, su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba pieza por pieza. Por primera vez esa noche, se quedó callada. El almirante García se volvió lentamente hacia la habitación. Su presencia exigía silencio absoluto. Sus ojos recorrieron el salón. Se detuvieron brevemente en Alicia y Miguel, antes de descansar en mí. Todos ustedes deben saber quién está parada frente a ustedes, comenzó. Su voz llevaba el peso de una autoridad que solo décadas de servicio pueden forjar. Esta mujer, Capitana Gracia Morales, no es simplemente una invitada esta noche. Es una de las oficiales más valientes que he conocido. Murmullos recorrieron a los invitados. Su burla anterior fue reemplazada por curiosidad e incomodidad. Sentí sus miradas sobre mí, pero permanecí tranquila, mi expresión serena. El almirante continuó. Hace 5 años, la unidad de mi hijo estaba atrapada durante una misión cerca del Mar de Cortés. Un rescate parecía imposible. Perdimos la esperanza. Pero la capitana Morales, contra todas las probabilidades y miedos, lideró a su tripulación a través de una de las operaciones más peligrosas que he visto en mi carrera. No solo salvó la vida de mi hijo, salvó a 17 marineros esa noche. Vi cómo los ojos de Miguel se agrandaban mientras me miraba. Luego a Alicia nuevamente, quien parecía petrificada. Su sonrisa había desaparecido.
El almirante García dio un paso adelante, su tono se volvió solemne. Ella pagó por esa misión con una parte de su propio cuerpo. Una esquirla atravesó su pierna durante una explosión, y aún así siguió adelante, mientras otros se habrían quedado tirados. Ella arrastró a un camarada a un lugar seguro, aunque su sangre corría a través del uniforme. No se detuvo hasta que cada marinero estuvo a salvo. Los invitados ahora estaban en silencio, sostenían sus copas de champán en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos se movieron incómodamente, dándose cuenta de cuán equivocados habían estado en su juicio sobre mí. Encontré a una de las amigas de Alicia, la misma mujer que antes se había burlado de mi pierna, mirando al suelo, su rostro pálido. El almirante García elevó un poco su voz. Esta noche vine a este salón para rendirle respeto, no porque ella lo haya pedido, no porque necesite reconocimiento, sino porque le debo una deuda que nunca podré pagar. Mi hijo vive gracias a su valentía. Un nudo se formó en mi garganta, pero lo tragué. No lloraría, no aquí, no frente a Alicia. Los ojos del almirante recorrieron la habitación nuevamente. Así que les pregunto a todos ustedes, ¿qué ven cuando miran a la capitana Morales? ¿Ven debilidad o ven la fuerza de una persona que lo dio todo por los demás? Su voz resonó por el salón, y por un momento nadie se atrevió a responder. Miré a Alicia. Su rostro estaba tenso, sus manos cerradas alrededor del tallo de su copa de champán, tan fuerte que pensé que podría romperse. Sabía que quería interrumpir, recuperar la atención que creía que le pertenecía, pero no encontró palabras. La habitación ya no le pertenecía. El silencio que siguió al discurso del almirante fue pesado, pero no duró mucho. Un murmullo se elevó entre la multitud. Mientras la gente comenzaba a susurrarse entre sí, era como si sus palabras no solo hubieran revelado la verdad sobre mí, sino que también hubieran abierto una puerta a algo más oscuro. Y entonces, como un trueno, uno de los oficiales del almirante se adelantó. Llevaba una carpeta y con el asentimiento de García comenzó a hablar. También hemos descubierto algo que debe abordarse. Se refiere al financiamiento de esta boda. El rostro de Alicia se puso blanco. ¿De qué está hablando?, exigió. Su voz era más aguda que antes. El oficial abrió la carpeta y mostró un informe impreso. Una gran parte de los fondos para este evento provino del Fondo de Ayuda para Veteranos, y específicamente una donación que estaba destinada a programas de rehabilitación para soldados heridos. La transacción se realizó a nombre de la capitana Morales, pero no fue autorizada por ella. Un murmullo recorrió a los invitados. Mi corazón se contrajo mientras las piezas del rompecabezas se encajaban. Ya no era solo una sospecha. Alicia había usado mi nombre, mi reputación, para tomar dinero destinado a personas como yo, personas que ya habían perdido tanto, y lo gastó en su boda de cuento de hadas. Alicia sacudió la cabeza, el pánico brillaba en sus ojos. Eso es ridículo. Gracia, diles que me diste permiso. Lo hiciste. La interrumpí con calma pero cortante. Nunca autoricé fondos para esta boda. Ni un solo peso. La habitación se quedó en silencio nuevamente. Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. Robó dinero de caridad, murmuró un invitado. Eso es increíble, dijo otro. Miguel miró a Alicia con horror. Alicia, ¿es cierto?, preguntó. Su voz tembló, las manos de Alicia temblaban. Solo pensé, es nuestra boda. Quería que fuera perfecta. Gracia nunca necesitó el dinero. Ella ya está cubierta. El oficial del almirante se adelantó. Su voz firme. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de integridad. Estos fondos estaban destinados a reconstruir vidas, dar esperanza a soldados que han sacrificado más de lo que la mayoría puede imaginar. No dije nada. Dejé que el peso de la verdad se asentara como una niebla densa sobre la habitación. La gente se volvió contra Alicia. Su sonrisa cortés había desaparecido. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, preguntó alguien. ¿Contra tu propia hermana? El rostro de Alicia se torció, y por un momento casi sentí lástima por ella, pero luego recordé cada palabra burlona que había dirigido contra mí. Cada vez que desestimó mis sacrificios como si no significaran nada, di un paso adelante. La habitación retrocedió ligeramente mientras me movía.
Mi pierna protésica hizo clic suavemente sobre el piso de mármol, un sonido que parecía resonar más fuerte en el silencio. Me detuve frente a Alicia, quien apenas podía sostener mi mirada. No entiendes lo que perdí, dije, mi voz profunda pero decidida. Ves mi pierna y piensas que es una debilidad, pero esta pierna, este sacrificio, llevó a 17 hombres de regreso con sus familias. Les dio cumpleaños, días festivos segundaus, oportunidades. El labio de Alicia tembló, pero no me detuve. Y usaste ese sacrificio, mi nombre, para comprar flores, candelabros y champán. Lo usaste para crear esta ilusión de perfección, mientras verdaderos soldados allá afuera intentan aprender a caminar de nuevo. La habitación estaba en silencio, solo mi voz se escuchaba. Incluso el almirante García, parado a mi lado, no me interrumpió. ¿Sabes en qué pensaba cuando estaba acostada en esa cama de hospital? Continué. Pensaba en lo afortunada que era de estar viva. Pensaba en las familias que nunca escucharían que sus hijos no lo lograron a casa. No pensaba en vestidos o anillos, o el reconocimiento de personas que no entienden cómo se ve la verdadera fuerza. Alicia intentó hablar. Gracia, yo no quería... Pero sí querías, la interrumpí, pero mi tono no era cruel, era firme. Casi triste. Querías que esta boda fuera solo sobre ti. Querías que el mundo viera tu vida perfecta. Pero la verdad es que la perfección construida sobre mentiras siempre se romperá. Miré alrededor de la habitación, encontré las miradas de los invitados. No estoy aquí para arruinar la noche de nadie. Estoy aquí porque ya no seré invisible. Si quieren burlarse de mí por lo que perdí, adelante. Pero recuerden, cada centímetro de acero en mi pierna es un recordatorio de que me quedé donde otros cayeron, y lo haría de nuevo. Me volví hacia Alicia nuevamente, mi voz se suavizó. No te odio, Alicia. Solo desearía que pudieras mirar más allá de ti misma, para entender que el respeto no tiene nada que ver con dinero o apariencias. Tiene que ver con gratitud y honor. Dos cosas que has olvidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, esa noche, parecía pequeña, frágil y avergonzada. La habitación explotó después de mis palabras. Lo que antes había sido una noche cuidadosamente organizada, ahora se sentía como una sala de juicio sin juez. Los invitados que antes sorbían satisfechos su champán y susurraban sobre mi pierna, de repente se dividieron en facciones. Algunos se pusieron en defensa de Alicia, aferrándose a su imagen pulida, mientras otros murmuraban que había ido demasiado lejos, que ninguna boda valía la humillación y el engaño ahora expuestos. Alicia solo está estresada, dijo una de sus amigas a la defensiva. No sabes cómo es planear algo así. No quería hacer daño a nadie, ningún daño, espetó un hombre del otro lado de la habitación. Usó dinero de caridad destinado a veteranos. ¿Cómo justifican eso? Me quedé quieta allí, observando cómo el debate rugía como una tormenta. No estaba aquí para ver a la gente pelear. Solo quería que la verdad hablara por sí misma, pero la multitud parecía necesitar un chivo expiatorio y Alicia, en su vestido blanco brillante, de repente estaba en juicio. Ella sigue siendo la novia, dijo otro invitado vacilante, como queriendo defender a Alicia para traer algo de orden al caos. No deberíamos dejar que esto arruine la celebración. ¿La celebración? La voz del almirante García cortó la habitación como un cuchillo. Esta celebración se construyó sobre los hombros de aquellos que han sacrificado más de lo que pueden imaginar. Si encuentran una fiesta más importante que el honor, deberían reconsiderar sus prioridades. Le lancé una mirada al almirante, apreciando sus palabras, pero no quería echar leña al fuego. Quería que Alicia viera la verdad por sí misma, no porque otros la atacaran, sino porque entendía el peso de sus acciones. Mientras tanto, Miguel, su prometido, estaba pálido y sin palabras. Sus ojos saltaban entre Alicia y yo. ¿Realmente tomaste dinero del Fondo de Veteranos de Gracia?, preguntó con voz temblorosa. Dime que no es cierto. Alicia no respondió. Miraba al piso, sus dedos agarraban su ramo de novia tan fuerte que los tallos se doblaban bajo la presión. Respiré lentamente, mantuve mi voz tranquila. Esto no se trata de yo contra Alicia, se trata de respetar los sacrificios de personas que no pueden estar aquí esta noche porque lo dieron todo. Si no podemos reconocer eso,
entonces hemos perdido algo mucho más importante que el dinero. La habitación se calmó un poco. Algunos invitados se movieron incómodamente, como si de repente se dieran cuenta de cuán superficiales habían sido sus juicios anteriores. Otros miraban a Alicia con una mezcla de decepción e incredulidad. Estaba parada en medio de todo, sin sentirme victoriosa ni amargada. Esta no era una pelea que quisiera ganar, era una verdad que necesitaba ser vista. Están torciendo todo esto. La voz de Alicia se quebró, aguda y desesperada. Su rostro estaba enrojecido, su rímel corrido por lágrimas que no se había limpiado. No robé nada, solo quería que este día fuera perfecto. ¿Es tan malo? ¿Es tan malo? Quería que mi familia finalmente me viera con orgullo. Miguel se adelantó, su mandíbula tensa. Perfecto, ¿a qué costo, Alicia? Humillaste a tu hermana y ahora nos enteramos de que usaste su nombre para obtener dinero destinado a ayudar a soldados heridos. ¿Cómo justificas eso? La mirada de Alicia se volvió hacia mí, sus ojos rojos y húmedos. Tú siempre tuviste la atención, Gracia. Incluso sin tu pierna, sigues siendo la heroína. Papá presumía de ti. Mamá lloró por tus medallas. ¿Sabes cómo es ser la que nunca es suficiente? Solo quería también sentirme importante. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Por un momento no vi a la novia en el vestido blanco o a la mujer que me había ridiculizado. Vi a la niña pequeña con la que crecí, la niña que se escondía bajo las sábanas y susurraba sus miedos en la oscuridad. «Alicia», dije suavemente, pero ella me interrumpió. «Estuve equivocada». «¿Está bien?», gritó Anne. Su voz se quebró. «Estuve equivocada al burlarme de ti, equivocada al tomar el dinero. Pensé que si tenía la boda perfecta, si todos me veían como la novia del año, entonces tal vez ya no me sentiría tan pequeña a tu lado. Pero ahora veo que eso no funciona. Nada de esto importa si ni siquiera puedo aceptarme a mí misma». Dejó caer el ramo de novia, las flores se esparcieron por el suelo. Se hundió en una silla sollozando abiertamente ahora. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaban sus sollozos. Una pesadez se instaló en mi pecho. Miré entre los invitados. Sus rostros mostraban incomodidad y compasión. Casi podía escuchar sus pensamientos, algunos la culpaban. Otros sentían lástima por ella, pero sabía que este momento no era un juicio, era una realización. «Alicia», dije nuevamente. Me acerqué. «Esto no se trata de quién brilla más. Nunca lo fue. Fui alarmada porque necesitaba encontrar mi propio camino, no porque quisiera competir contigo. Mis batallas nunca debieron ensombrecerte». Levantó su rostro. Sus ojos estaban hinchados y vi algo en ellos que había faltado toda la noche. Comprensión. Me arrodillé ligeramente para estar a su nivel. Mi pierna protésica hizo clic suavemente en el piso. «No peleé estas batallas para ganarle a nadie, Alicia», dije, mi voz firme pero cálida. «Peleé para que todos tuviéramos la libertad de vivir, cometer errores, aprender. Peleé por cada familia para que tuviera una oportunidad de amor, seguridad y esperanza. Incluso si tú no lo ves». Las lágrimas subieron a sus ojos nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de frustración, eran lágrimas de realización. «Gracia, lo siento», susurró, su voz temblaba. «Nunca debí tratarte así. No vi por lo que pasaste. No lo entendí». Tomé su mano, estaba fría, temblaba como una hoja en el viento. «No tienes que entenderlo todo», dije en voz baja, «pero tienes que respetarlo. Di una parte de mí para que otros pudieran vivir. Eso no es algo de lo que tener lástima. Eso es algo que honrar». Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. Incluso aquellos que antes habían defendido a Alicia ahora estaban en silencio, bajaban sus miradas. Miguel se acercó, su mano se posó suavemente sobre el hombro de Alicia. «Ella tiene razón», dijo gentilmente. «No se trata de perfección, se trata de amor, respeto y familia». Alicia miró entre nosotros, sus hombros temblaban. «Solo quería que la gente me notara», admitió. «Pero ahora veo que estaba buscando en todos los lugares equivocados». «Gracia, ¿puedes perdonarme?». Apreté su mano. «Ya te perdoné», dije con calma. «No vine aquí a pelear. Vine a aparecer, a recordarme que pertenezco.
no porque sea mejor que nadie, sino porque no tengo nada que ocultar. Lentamente me enderecé y me dirigí a la habitación. He peleado batallas que nunca verán. He cargado hombres demasiado débiles para caminar. He experimentado tormentas que podrían tragar barcos. Pero la batalla más difícil es aquella en la que debes perdonar aunque cada parte de ti quiera aferrarse a la ira. Hice una pausa, mi voz firme pero suave. No peleé para ganar contra nadie aquí. Peleé para que todos aprendamos a respetarnos, incluso cuando no entendemos los caminos del otro. La habitación se quedó en silencio. Alicia se limpió las lágrimas. Su rostro estaba enrojecido, pero ahora más tranquilo. Gracias, susurró, apenas audible. Le asentí ligeramente. Mi corazón se sentía más ligero. La tensión en la habitación se disolvía lentamente, reemplazada por algo frágil pero genuino, una comprensión silenciosa de que esta noche, aunque rota, aún tenía una oportunidad de sanación. El almirante García se acercó a mí, su presencia tan constante como las mareas. Capitán A. Morales dijo con autoridad tranquila, su escolta espera. Si me permite, me gustaría acompañar la casa como la heroína que es. Su voz llevaba el respeto, que rara vez había escuchado de alguien, fuera de mi tripulación. El salón volvió a guardar silencio, el peso de sus palabras recayó sobre cada invitado. Ahí me eché un vistazo a Alicia. Por primera vez esa noche, sus ojos se suavizaron. El orgullo obstinado cedió a algo frágil. Se veía más pequeña, su postura una vez perfecta ahora encorvada, como si llevara un peso que ya no podía negar. Lentamente caminó hacia mí. Gracias, susurró, su voz temblorosa. Lo siento por todo. Por todas las veces que te hice sentir pequeña, cuando la verdad es que eres la persona más fuerte que he conocido. Sus palabras se quebraron mientras extendía la mano, que temblaba. ¿Puedes perdonarme? Sostuve su mirada. Busqué sinceridad. La vi allí, cruda, sin pulir, pero real. Me acerqué y la abracé. El abrazo no fue largo ni dramático, pero fue suficiente. Alicia, dije en voz baja, no podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir qué llevamos de aquí en adelante. Ella se separó, lágrimas corrían por su rostro. No merezco tu perdón, susurró. Tal vez no, dije con calma, pero el perdón no se trata de quién lo merece. Te libera de la ira que te arrastra hacia abajo. Miguel se acercó y puso una mano suavemente sobre mi hombro. Gracias, dijo en voz baja. No sabía todo, pero ahora veo quién eres. Me aseguraré de que Alicia también lo vea. El almirante García me extendió la mano, una leve sonrisa en su rostro. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Los invitados retrocedieron mientras nos dirigíamos a las puertas. Los 5 SUVs esperaban afuera. Sus motores ronroneaban suavemente. Sentí el aire fresco de la noche en mi piel. Cuando salimos, la luz del hotel se reflejaba en los vehículos brillantes, proyectando largas sombras sobre el pavimento antes de llegar al primer SUV. Alicia llamó detrás de mí. «Gracia», dijo, su voz ahora más fuerte, llena de tristeza y admiración. «No solo perteneces aquí, perteneces donde sea que elijas estar». Me volví hacia ella y asentí ligeramente. Eso era todo lo que necesitaba decir. Cuando puse mi mano sobre la puerta del SUV principal, capté mi reflejo en el negro brillante. La mujer que me devolvía la mirada no estaba ni rota ni incompleta. Estaba completa, forjada en fuego y tormentas, con cicatrices que contaban una historia que nadie podía quitarme. En mi mente hablé la verdad que había llevado durante años. No necesito que nadie incline la cabeza ante mí. Todo lo que siempre quise fue justicia y respeto. 2 cosas que nadie puede darte si no las tomas tú misma. El almirante García abrió la puerta y esperó a que subiera. El asiento de cuero se sentía fresco sobre mi piel, y por un momento cerré los ojos. Dejé que el peso de la noche me inundara. No dejaba este lugar con ira o triunfo, lo dejaba con paz, sabiendo que había enfrentado a mi familia, mi pasado y a mí misma, y había encontrado claridad a través del vidrio polarizado. Vi a Alicia parada con Miguel, sus manos entrelazadas, los hombros caídos, como si finalmente hubiera soltado algo pesado.
No era un final perfecto, pero era un comienzo. El convoy comenzó a moverse, las luces de la ciudad se deslizaron como estrellas distantes. Alcancé el pequeño pin de la armada que llevaba en mi bolsillo, mis dedos acariciaron los bordes. No era solo un pedazo de metal, era un recordatorio de cada decisión, cada sacrificio, cada vida que juré proteger mientras el sol se ponía. Su última luz se extendió cálida y dorada sobre mi rostro. Miré por la ventana y dejé que una leve sonrisa se formara. A veces pensé, el milagro no toca tu puerta. Espera en silencio hasta que estés lista para abrir tu corazón. Antes de despedirnos, nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Déjanos saberlo en los comentarios. Leemos cada uno con gran gratitud y si esta historia te tocó el corazón, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Estés donde estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés lista para abrir tu corazón.